esclavos. La semana pasada, ¿verdad? Estuvimos precisamente teniendo, pueden pasar los jóvenes, ¿verdad?, a la clase, gracias. Esta enseñanza donde el apóstol Pablo se está despidiendo, hermanos, de algunos miembros de la iglesia de Éfeso, sobre todo los ancianos. Le están despidiendo. Él les quiere dar un último ánimo, les quiere dar un último consejo, ¿verdad? Y entonces Pablo en el verso 18 los manda a llamar a los ancianos de Éfeso, algunos congregantes. Dice: cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje de Pablo a cualquier lugar que iba. La necesidad de arrepentirse, hermanos, de nuestro pecado, la necesidad que tenemos de volver a Dios y de tener fe en el Señor. Note el contenido del mensaje. Note el contenido del mensaje, por favor, porque es muy importante y hoy lo vamos a ver. Cristo Jesús es el contenido del mensaje. La persona de Cristo, la obra de Cristo es el contenido del mensaje. Y luego la semana pasada vimos en especial este verso 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu, no por el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo no obliga a nadie. El Señor dice: el que quiera ser mi discípulo, siga, venga. Pero él sentía una obligación dentro de él. Dice: estoy ahora obligado, tengo una obligación dentro de mí, dice, a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí, solo que el Espíritu Santo, aquí sí especifica quién, el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Pablo era esclavo ¿de quién? Del Señor Jesús. Y su vida no valía si él no hacía la tarea, la encomienda, la misión que su Señor le decía. Entonces dice: mi vida no vale nada menos que haga o la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros el evangelio, la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora Pablo los confronta, hermanos, a los ancianos de la iglesia y a la misma iglesia, y les dice así: y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Y si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. ¿Qué era lo que Dios quiere que sepan? Él ya no lo dijo, hermanos, en el verso 21. El arrepentimiento de pecados, el volverse a Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Otra vez ese mensaje, tómelo en cuenta. Verso 28, como Pablo terminó su trabajo, hermanos, como Pablo terminó la misión con esta iglesia en Éfeso y en Asia, les dice así: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Voltea con el que está a un lado y dile: cuidémonos a sí mismos. Tú me cuidas, yo te cuido. Pablo le está diciendo: hey, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Esto lo estuvimos viendo el miércoles, de hecho, el cuidado mutuo en el libro de Hebreos, que nos dice: alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Aquí le está hablando a los pastores, episcopos o ancianos, ¿verdad? O a los predicadores.
Dice, sé que después de mi salida, dice Pablo, vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, verso 31. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Otra vez el mensaje, hermanos. El mensaje, el mensaje, el mensaje de su gracia. Dice que tiene poder para edificarlos. ¿Qué tiene poder para edificarnos? El mensaje de su gracia. Qué importante el mensaje, hermanos. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismos. Yo nunca he codiciado la plata ni el oro ni ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que están conmigo. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. Y cuando Pablo terminó de hablar, hermanos, se arrodilló con ellos y oró. Y todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque él les había dicho que nunca más lo volverían a ver. Luego lo acompañaron hasta el barco. Qué hermosa escena, hermanos, del apóstol Pablo preocupado por sus hermanos. No eran sus hijos de él, hermanos, son hijos de Dios, pero eran sus hermanos en Cristo. Preocupado Pablo porque él sabía, hermanos, que el mensaje que le había sido entregado, otros lo iban a distorsionar. Preocupado Pablo, hermanos, porque sabía que el esfuerzo, las lágrimas que él había derramado, hermanos, al compartir la buena noticia, otros lo iban a pisotear, iban a aprovecharse, iban a torcer el mensaje para sacar ¿qué? Ganancia para ellos mismos. Y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos advierte, iglesia, cuídense a sí mismos. Desde el principio él fue muy específico. Mi mensaje es este: arrepentimiento, volverse a Dios y la fe en Cristo Jesús. De ahí en más, hermanos, Pablo no nos dice cuál era su predicación. Él dice, mi predicación es Cristo crucificado y nada más. El fundamento es Cristo Jesús. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En Él la plenitud de Dios está. Cristo, 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 Mesías, el enviado, el ungido de Dios. Ese es el mensaje que tiene poder, hermanos, para salvarnos y darnos una herencia en Cristo Jesús. Pablo habla aquí, hermanos, que él sabe, ya el Espíritu Santo le dijo. Pablo no tenía, hermanos, el don de adivinación. La adivinación no es un don, pero yo lo uso así como que, o sea, Pablo no tenía, hermanos, un don para saber qué va a venir en el futuro. El Espíritu Santo le revelaba lo que iba a venir. Él mismo lo dice, me ha dicho que me esperan cárceles en cada ciudad que va y sufrimiento, pero mi vida no vale nada si yo no termino la tarea que me ha sido dada. O sea, el Espíritu Santo le había revelado a Pablo lo que iba a acontecer. Y Pablo claramente lo dice, sé que después de mi salida, verso 29, vendrán en medio de ustedes falsos maestros. Y luego nos da la misma característica que el Señor Jesucristo utiliza en Lucas y en Mateo, como lobos rapaces. Y luego, hermanos, deje usted lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. No van a venir de afuera. Dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para juntar seguidores. Cuidado. Y aquí es donde la iglesia hoy en día, hermanos, debe tener mucho, mucho cuidado, sumamente cuidadosa, porque los de adentro salieron y distorsionaron el mensaje. Desde el tiempo de Pablo, hermanos, no estamos hablando ahorita, de hace unos años.
el mensaje ha sido distorsionado, ha sido cambiado, ha sido modificado, hermanos, ha sido añadido y le ha sido quitado al modo, ¿verdad?, que sea agradable para el hombre. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos advierte tanto acerca de los falsos maestros. Desde el libro de Deuteronomio, hermanos, deje usted el Nuevo Testamento. Desde el libro de Deuteronomio, hermanos, el Señor nos dice: cuidado con los falsos profetas que vienen en el nombre diciendo y luego no ocurre. Yo no los envié, yo no dije, yo no di palabra por medio de esos profetas. Apedrénlos. Desde cuando dio la ley de Moisés, también dio la advertencia contra los falsos profetas. Y hasta el día de hoy continúa, y hoy más que nunca, hermanos, es muy necesario entender por qué la palabra de Dios nos advierte tanto acerca de los falsos maestros y la falsa doctrina. Imagine usted un edificio, hermanos, con grietas. Donde estábamos estudiando, allá en el seminario en Eagle Pass, el colegio no era muy viejo, ese edificio, hermanos, tendría quiero creer unos 27 años, pero era de 2 pisos, pero tenía unas grietas, así, como de unas 5 pulgadas, así en las paredes, hermanos, así, las grietas. Se había construido bien, hermanos, a los ojos, ¿verdad?, del constructor, habían puesto suficiente fundamento, pero la tierra ya es arenisca y se mueve mucho. Y entonces hacía unas grietas increíbles. Y pues las trataban de rellenar, hermanos, pero con los años se hacían ¿qué? Más grandes. Y me acuerdo mucho entonces yo, ¿verdad?, de decir: oye, mis papás vivían en la parte de arriba de ese apartamento. En ese tiempo mi papá era maestro ahí en ese seminario. Yo decía: oye, esta cosa no es seguro para vivir aquí. Capaz de que se abren las grietas por completo y se viene el edificio, ¿verdad? Y precisamente, hermanos, un edificio con grietas, con el tiempo se va a derrumbar, con el tiempo se va a caer. Y si usted vive con su familia en ese edificio, ¿le gustaría seguir pagando, invirtiendo en ese lugar, aunque usted sabe que tiene grietas y que se va a caer? Claro que no. Claro que en su sano juicio ninguna persona, hermanos, quiere peligro, quiere incertidumbre para su vida o para la familia. Aquí es donde tenemos que entender, hermanos, que prácticamente detectar las grietas a tiempo y repararlas de manera correcta ayuda para que no se caiga la casa, no se caiga el edificio. Y aquí es donde el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 7 al 10. Pablo, en particular la carta a los Gálatas, hermanos, Pablo es una reprensión. Les está reclamando a los Gálatas: Gálatas, ustedes empezaron bien a creer en Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versos 7 al 10. ¿Qué les pasó, Gálatas? ¿Por qué empezaron a creer un falso evangelio? Es un reclamo, hermanos, la carta. Y aquí Pablo les dice, verso 7 en adelante: ustedes corrían muy bien la carrera. Pregunta: ¿quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Pablo, hermanos, muy fuertemente combatía a los falsos maestros y la falsa enseñanza, porque ya era un grave problema para el tiempo de Pablo, hermanos. Puedes imaginarte para nuestro tiempo qué tan grande y qué tan mal, hermanos, es la falsa doctrina y los falsos maestros. Es terrible. Es terrible. Se ha llevado vidas y almas de millones de personas, hermanos, al infierno, confundidas por religiones, por falsa fe, falsas esperanzas, y no llegaron, hermanos, a la presencia de Dios.
Aquí la importancia de entender este tema, hermanos, esta advertencia de cuidarnos a nosotros mismos, es porque va de por medio el alma, la vida eterna o la condenación. Aquí no es la salud, aquí no es la vida económica, aquí no es nada más la vida de un ser querido. Aquí es la eternidad, hermanos, lo que va como factura, como pago. Y las grietas, hermanos, son falsas doctrinas, falsas enseñanzas que hemos escuchado y que hemos aprendido. Y deje usted que repetimos. Ese es un pecado grave, hermanos. Hay una advertencia del Señor Jesucristo: no se hagan muchos de ustedes maestros, porque recibirán mayor condenación. Aquí no quiere decir, hermanos, que no anhele ser un maestro de la palabra de Dios. Aquí es, si Dios no te llamó a ser maestro o aún no estás listo, no te hagas maestro. ¿Por qué? Porque si no enseñas la verdad, ¿qué vas a enseñar? Mentira, engaño, que tú mismo crees. Aquí es donde, hermanos, el maestro, el pastor, o como le quieras decir, ¿verdad?, el predicador, por favor alguien atienda, que el Señor designa, hermanos, es fiel al mensaje que Pablo, que Pedro, que Juan, que predicó. Y ya lo especificó muy bien Pablo cuál era el mensaje, hermanos, que él había llevado a la iglesia. Amados, es de suma importancia que usted deseche las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Es indispensable, porque lo pueden llevar, hermanos, a perder su alma. Lo pueden llevar, ¿verdad?, lejos de la presencia de Dios. Y hay muchas veces que sí entiendo, hermanos, nosotros no podemos muchas veces ver el problema desde adentro, no entendemos muy bien la palabra, pero para eso el Señor dejó su Santo Espíritu. Y Efesios capítulo 4, el Señor puso maestros y pastores, Él, para poder ayudarnos, dice, a crecer a la estatura, a la fe del Hijo de Dios. Aquí es donde es necesario que usted se someta a la Escritura, no a los mandamientos de un falso pastor. Dios nunca nos da a los pastores, hermanos, autoridad de nosotros decirle qué hacer y qué no hacer. No, esa no se la crea. Que usted sí puede ir a este concierto y este no, visitar esta iglesia y este no, y que usted debe dar tanto y esto no. Eso no nos dice el Señor a los pastores, no nos da autoridad sobre eso. La autoridad viene de predicar la palabra de Dios y de someternos a ella y de vivir en ella. De ahí en más, hermanos, no tenemos ninguna otra autoridad, ni los ancianos ni los pastores. Todo es a través y por medio de la palabra. Y aquí es donde usted, ¿verdad?, tiene que entender que hay veces que en realidad no hay mucha madurez en su vida y alguien tiene que venir con la palabra a dar luz, a advertir, a tratar, ¿verdad?, de que usted se arrepienta y entienda que hay grietas en su vida, hay falsas doctrinas que han sido enseñadas y escuchadas, pero que lo van a llevar, hermanos, al final al desastre. Es aquí, hermanos, cuando necesitamos de fieles maestros por el Señor. El Señor dice, mucho es el trabajo, mucha es la mies, pero ¿qué? Y luego nos pide, hermanos, y esto ahí inclúyelo en su lista de oraciones. Rogar, dice, al dueño de la mies que Él envíe obreros a su mies. Necesitamos, hermanos, mucho de verdaderos pastores y maestros dedicados a la palabra de Dios. Tú y yo los necesitamos. Yo necesito, hermanos, ser discipulado y me discipulo de buenos maestros. No crea, ¿verdad?, que yo nada más predico y abro la Biblia de lo que yo quiero hacer. Sigo a buenos maestros, maestros fieles a la palabra, hermanos, como lo ha hecho desde Timoteo, Lucas, Aristarco, Gallo, Marcos, todos estos, los apóstoles fueron sus maestros, después ellos se hicieron maestros de otros, y esa es, hermanos, la cadena de los discípulos de Dios. El discípulo hace discípulos, se convierte en maestro, después el discípulo vuelve a ser discípulo, se convierte en maestro por parte del Señor. Rueguen al dueño, ¿verdad?, de la obra que envíe, hermanos,
muchos obreros. Los necesitamos porque hay muchos falsos que se han levantado. Y es terrible, hermanos, para nosotros. Judas capítulo 1. Judas nada más tiene un capítulo, ¿verdad? Pero pues decimos Judas capítulo 1. Fíjense cómo Judas, hermanos, es tan tajante, es tan claro cuando escribe. Y aquí uno puede decir, ay pastor, pues ya sabemos que los falsos maestros y las falsas doctrinas háblenos de otra cosa. Pues bueno, les voy a responder con Judas, capítulo 1, verso 3 y 4. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Originalmente Judas quería escribir una carta acerca de la ¿qué? De la salvación. Que la salvación se pierde o no. Que la salvación es por obras o por fe. No sé qué iba a escribir Judas, hermanos, pero dice, sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Qué nos tienes que escribir? ¿Por qué cambias el tema de la salvación, Judas? Bueno, verso 4, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Y empieza Judas a hablar de los falsos maestros y la falsa enseñanza, en lugar de la salvación. Ya estaba el mensaje tan corrompido, hermanos, para el tiempo de los apóstoles, que cada una de las cartas del Nuevo Testamento nos advierte de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Aquí es donde el llamado primordial, hermanos, del pueblo de Dios, aquí no lo dice Judas, dice que nosotros, hermanos, en el verso 3 dice, me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogar que defiendan la fe que Dios les ha confiado una vez y para siempre a su pueblo. No la confió no nada más a los pastores, hermanos. Lo confió el mensaje a todo su pueblo. A ti y a mí, no nada más a mí. Pero si tú estás engañado en ese mensaje, ¿qué vas a compartir? Engaño. Si vas a compartir muchas verdades de la palabra, pero entre ellas vas a compartir engaño, amados, y el Señor es lo que quiere evitar. Él quiere que abundemos y proclamemos el mensaje que los apóstoles predicaron: arrepentimiento, volverse a Dios y la fe en Cristo Jesús. Olvídate de los pactitos. Adiós pactos. Olvídate de los milagros y dones sobrenaturales. Bye bye. Olvídate de la falsa prosperidad. ¿O quieren que les predique de eso, hermanos? Aquí traigo muchos versos. Vamos a calentarnos así bien bonito. Ahí va. Yo también los puedo engañar. Yo también los puedo engañar. Ahí va. Proverbios 10:22. ¿Quién cree que esto es la palabra de Dios? A ver, síganme el juego. ¿Quién cree que esto es la palabra de Dios? Su palabra dice, hermanos, en Proverbios 10:22, que la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza. ¿Quién quiere esa bendición? Amén. Pues entonces Malaquías 3:10 dice, el Señor les dice que traigan los diezmos a la alfolía, el alimento en mi casa, dice el Señor. Y si lo hacen, el Señor dice que abrirá las ventanas de los cielos y que va a caer, que derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién quiere bendición hasta que sobreabunde? Amén. Yo la quiero. ¿Quién quiere riquezas y abundancias, hermanos? En Proverbios capítulo 11 dice, el que da en abundancia recibe más de lo que dio. ¿Quién quiere recibir más de lo que dio? Amén. Pues tiene que dar más entonces. Y amados, aquí traigo como 50 versículos. Literalmente, miren, aquí están. Todos esos son versículos de la Biblia, ¿verdad? Que podemos usar fuera de contexto. Para aquí que todos me hagan un pacto de $1,000 ahorita, aunque no traigan $1,000. Ahorita se los. Amados,
Aquí está mi secretario, él va a contar números de cuentas, ¿verdad? Pero si tú prendes el canal Enlace y si tú escuchas algunas radios cristianas, esto es lo que vas a estar escuchando constantemente. De esto se alimentan millones de cristianos en todo el mundo. Esto es lo que buscan una y otra vez. Amados, eso no predicaba Pablo, eso no predicaba Lucas, eso no predicaba Pedro, eso no predicaba Timoteo, hermanos. Se oye muy bonito. ¿Son versos bíblicos, pastor? Sí, son versos bíblicos, bien sacados de su contexto. Ahorita en el curso de la mañana estábamos viendo las promesas a Abraham. ¿Las promesas a quién? A Abraham, no a ti ahorita en el 2025. Donde quiera que pisare la planta de tu pie, yo te entregaré esa tierra. Usted el negocio que usted dígale al Señor: yo quiero este negocio, yo quiero este lugar, yo quiero esta casa, Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús, por su sangre poderosa. ¿Han escuchado eso? Se ríen porque lo han escuchado. Y ahí van ustedes, hermanos, a andar pise y pise como si fueran gallos. Promesas a Abraham, hermanos. Nos reímos porque los hemos creído, y ya en nuestra falta de madurez, yo dije las hemos creído, yo también allá cuando, pero el Señor, hermanos, viene a revelar la verdad, viene a revelar lo que es su voluntad. Amados, en realidad tenemos que entender que la intención de tener una palabra escrita es poder tener el testimonio de Dios en nuestras propias manos y que su Santo Espíritu, hermanos, nos interprete lo que es la verdad. Una promesa que no es para Abraham, hermanos, sino para todos aquellos que buscan la verdad, es el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya y les enviaré a otro consolador, el Espíritu Santo, quien les enseñará y les recordará todas las cosas que yo he dicho. El Espíritu Santo, hermanos, una de sus principales obras en el creyente es llevarte a la verdad de Cristo Jesús. Pero Él no te puede llevar a la verdad si en lugar de estar consumiendo pan del cielo, consumes levadura, hermanos, de los falsos profetas y los falsos apóstoles y pastores que hay. Hermanos, el apóstol Pablo le escribe a Tito. Acuérdate, Pablo tenía muchos discípulos. Tito es uno de ellos, Timoteo era uno de ellos. Tito capítulo 1. Pablo escribiéndole a este joven Tito, colaborador de él, ¿verdad? Tito capítulo 1. Le dice: cuando tú escojas ancianos, porque Pablo deja a Tito en la isla de Creta y le dice: te dejé en la isla de Creta, era una isla, ¿verdad?, ahí en el mar Mediterráneo, para que escogieras hombres dignos y los establezcas como ancianos en la iglesia. Entonces le dice, verso 9: ellos deben tener una fuerte creencia en el mensaje fiel. Anota ahí, mensaje y luego fiel. En el mensaje fiel que se les enseñó. Entonces podrán animar a otros con la sana enseñanza, subraya sana enseñanza, y demostrar a los que se oponen que están equivocados. No con milagros, no con señales sobrenaturales, hermanos, con la sana y fiel enseñanza de Cristo Jesús. Porque era lo que Pablo hacía, hermanos. No creas que cuando Pablo venía, hermanos, y se encontraba falsos maestros, Pablo no hacía milagros para decir: ya ven, yo soy el mandado por Dios. Pablo predicaba la palabra y ellos no podían contradecir el mensaje, hermanos, porque el Espíritu no les daba a ellos, el Espíritu le daba a Pablo el poder del mensaje y de hablar con sabiduría y con autoridad. Y entonces estos hombres no podían refutar lo que Pablo decía. Ahora, que si nos vamos de milagreros a milagreros, acuérdate de Moisés.
Moisés llegó ante la corte del faraón la primera vez que se presentó. Acuérdate la historia. Él y Aarón llegaron delante de faraón. Le dijeron: faraón, venimos en nombre, ¿verdad?, del Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nos ha dicho que liberes a su pueblo, que lo dejes salir para hacer una convocatoria, una fiesta en su nombre. Y para demostrarte que nuestro Dios es poderoso, ¿qué hizo Aarón, hermanos? Puso la vara en el suelo. ¿Qué sucedió? Se convirtió en serpiente. Luego faraón le hizo, y vinieron sus magos. ¿Qué hicieron los magos, hermanos? Lo mismo. Pusieron las varas. ¿Y qué sucedió? El siervo de Dios puede hacer milagros, pero el siervo de Satanás también. ¡Ay, jole! Entonces, el que alguien haga milagros será prueba que es de Dios. Bueno, cuidado con los milagreros. No estoy diciendo cuidado con el poder de Dios que hace milagros, porque el poder de Dios, hermanos, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El Señor sigue levantando muertos, el Señor sigue abriendo el mar, el Señor sigue, Él es todopoderoso. Pero no se te olvide la advertencia del Señor Jesucristo en Mateo: cuidado con los falsos maestros, como lobos rapaces, que inclusive de entre ustedes mismos harán milagros y señales que los engañarán. Eso lo dice el libro Apocalipsis. Inclusive harán descender fuego del cielo, dice el libro Apocalipsis, como el profeta Elías. Amados, cuidado. Les decía yo a los hermanos, ¿sabes cuál es el milagro más grande y grandioso, hermanos, que puede haber? No es hacer llover oro para que te incrusten las caries ahí, ¿verdad? Y que yo no estoy diciendo que es real o que es mentira. El que haga crecer un brazo al otro, o que una enfermedad, un cáncer se sane, hermanos. Eso lo hace Dios sin necesidad de un show. Yo lo he visto. Sin necesidad de hacer tumbaderas, hermanos, y saltarse, ¿verdad?, el cuello, un hombre. No, Dios no necesita títeres, Él es el Dios todopoderoso, hermanos. El milagro más grande que existe es que un pecador se arrepienta. Que ese corazón perverso, maligno, tirado siempre hacia el mal, hermanos, pueda ser ablandado, pueda ser purificado, transformado, y ahora poder ser llamado santo y justo por la gracia de Dios. Ese es el mayor milagro, hermanos, que existe en la humanidad. Los doctores te pueden sanar una enfermedad. La lotería te puede hacer rico en un instante. Yo quedé sorprendido. Si quieres ser padre y madre y no puede ser, se rentan los vientres. Es legal en muchos países. Yo ni sabía eso, hermanos. Rentas el vientre de una mujer, todo legal, firmado y todo. Ponen el óvulo y el esperma en ella. Crece el niño, nace, se te entrega a ti. Oficialmente tú eres el padre de esos niños. No le estoy quitando y diciendo que entonces Dios no tiene poder. No, lo que te estoy diciendo, amados, es que hay muchas cosas que podemos hacer. Pero rescatar un alma, perdonar los pecados, sanar un corazón perverso y maligno y convertirlo en un corazón puro, hermanos, nadie lo puede hacer, solo nuestro Dios todopoderoso. Y eso se hace a través del mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen. Pero si no predicas el mensaje verdadero, ¿de qué te sirve, hermanos? Sanar hernias, sanar cojos, o que los sordos oigan. ¿De qué le sirve a ese falso apóstol ese poder temporal que, si no viene de Dios, viene de Satanás para hacer milagros, si la persona va a perder su alma?
Amados, tenemos que centrar nuestra vista en el mensaje verdadero que trae la salvación, la edificación y la transformación de un hombre y mujer pecadoras a la nueva criatura, Cristo Jesús en uno mismo. ¿Se puede aceptar, hermanos? Claro que sí, que alguien que todavía no conoce bien la palabra, que es ignorante, que apenas está entrando, se puede entender que esa persona no conozca bien la sana doctrina y la enseña o la predique mal. Claro, pues es un neófito, no sabe. Pero otra cosa, hermanos, es que hombres dediquen toda su vida a enseñar mal, según fueron y estudiaron y tienen maestrías y doctorados y fueron llamados por el Señor y se proclaman entre ellos siervos de Dios, y con toda desfachatez, hermanos, enseñen falsa doctrina. Eso sí es imperdonable. Esos son los que el Señor dice en aquel día: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. No dice predicamos el evangelio. Note las palabras que el Señor Jesucristo utiliza en Mateo 7. No dice: en tu nombre fuimos a todo el mundo, hicimos discípulos, Padre, y los bautizamos y les enseñamos todas las cosas. ¿Qué dice que hicieron, hermanos? En tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios. Y el Señor les dice: no los conozco, hacedores de maldad. Note aquí con la palabra cómo el Señor es tan tajante, hermanos. A Él no lo sorprenden los milagros. Cuando Él envía a sus discípulos de dos en dos y les dice: vayan, no lleven bastón, no lleven lleven nada más su bastón, lleven nada más, su mochilita, lleven unas sandalias, no lleven cambios. Vayan y en mi nombre, los demonios se van a sujetar y los los enfermos van a sanar. Los envía, con el tiempo regresan y regresan bien contentos los discípulos. Yo también hubiera regresado sorprendido, hermanos. Ellos le decían: Señor, si vieras que en tu nombre echamos fuera a los demonios, se sujetaban, Señor. Señor, sanamos los enfermos en tu nombre. Y el Señor, hermanos, le dice: no se sorprendan que los demonios sean echados fuera y que la enfermedad haya sido sanada. Denle gracias a Dios que sus nombres, ahí está hablando, hermanos, precisamente otra vez del evangelio. Lo más importante es de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso es a través de mí, dice el Señor, no del poder de hacer milagros y señales. Amados, tenemos que entender que en realidad las prácticas como la confesión positiva. ¿Qué es la confesión positiva, hermanos? Yo lo creo en el nombre del Señor, yo lo creo, yo sé que me van a dar ese trabajo porque tú eres bueno, Señor, yo lo creo en el nombre de Jesús, lo declaro, lo proclamo. ¿Ok? ¿Ya me entendió? La confesión positiva, el atar y desatar, la falsa prosperidad, el espíritu, hermanos, de risa santa y borrachera santa, la tumbadera, el famoso pacto con Dios, la famosa apostolitis y profetitis falsa que anda ahorita por todos lados, donde tú necesitas una cobertura de alguien mayor, ¿verdad? Donde si yo soy tu cobertura, en realidad, ¿verdad?, el Señor va a hacer milagros y obras poderosas en tu ministerio, va a crecer. Todo eso, hermanos, la psicologización de la iglesia. Esto quiere decir que en lugar de predicar el evangelio, pues sí se agarra un pedacito de la Biblia y luego se habla de pura psicología en la iglesia, puras terapias. El humanismo, hermanos. Los importantes somos ¿quién? Somos tan importantes que Dios vino, hermanos, y vino a salvarnos. Y ahora Él, si creemos, Él hace todo lo que le pidamos. Y yo quiero una camioneta roja con rines negros, alta, 7 pulgadas de alto, que traiga, asientos de piel y vaya, hermanos, doble lo que tú quieras. Y en el nombre de Jesús yo lo creo, Señor, y soy tu hijo, y yo sé que tú viniste en la cruz para darme esa camioneta, Señor. Humanismo, hermanos, el éxito espiritual del bienestar, donde todo es éxito ahora. Y es que el Señor quiere éxito en tu matrimonio, y quiere éxito en tus finanzas, y quiere éxito en tu salud. Todos esos movimientos, hermanos, son falsas doctrinas, doctrinas de demonios,
O sea, no creas que nada más, no creas que aquí hay la sana doctrina, la doctrina que no es sana pero que no hace daño, y luego la doctrina de Satanás. No hay tres departamentos. Está la sana doctrina, que es de Dios, y está la doctrina de demonios, nada más. No hay de los que en medio, ¿verdad? No, hermanos. Si no es de Dios, viene de Satanás. Aunque no diga diablo, Satanás, el chamuco, el chanclas, o sea, viene de él, hermanos. La religión es una artimaña de Satanás perfecta. Perfecta, hermanos. Cuando te dicen qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cuántas veces hacerlo, sea pactar, declarar, tumbar, obligarte a hablar en lenguas, visiones, que si no las haces no tienes el espíritu, bla, 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 bla. Cuando ya te dicen qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, cuando ellos declaran, no, ya oré por ti, ya. Todo eso, hermanos, no viene de Dios. ¿De dónde viene? De Satanás. Por eso Pablo dice, doctrinas de hombres es equivalente a doctrinas de demonios. Donde yo, hombre, me creo, hermanos, el representante legal de Dios, y no estoy hablando nada más de la Iglesia Católica, el Papa, estoy hablando de todos estos falsos apóstoles y profetas que se proclaman venir en nombre del Señor, tener una autoridad que no tienen, y que la gente, hermanos, como Pablo decía a los corintios, les dan bofetadas y los roban, y ustedes están a sus pies. Así está ahorita mucha de la iglesia, amados. Mucha de la iglesia está así. Amados, un falso maestro es quien enseña falsas doctrinas que mutilan el cuerpo, mutilan la fe, mutilan la salvación, hermanos, mutilan la vida eterna. En realidad, hermanos, el que tiene amor por su prójimo va siempre a advertir con la palabra, siempre va a permanecer en la verdad para que esa verdad lleve a la luz y a la vida a los otros que él está amando y que está compartiendo. No va a andar buscando nuevas revelaciones para entretener, amados, a los que vienen a la iglesia. Es que se me van a la otra iglesia porque allá está más padre. Allá el pastor predica en chor y con hawaiana, ¿verdad? Y las luces, no, está más. No estoy criticando a nadie, ni tengo en la mente a nadie, hermanos. Es lo bueno. Aquí mi secretario me lo confirma. Pero es que yo he visto y he andado en esas iglesias, hermanos. No se lo digo porque alguien me lo dijo, yo lo he visto. Es triste que el evangelio del Señor se tuerza y se pervierta para que la gente tenga un poder, un nombre, dinero, hermanos. Es terrible, terrible va a ser, hermanos, la condenación que van a recibir esos hombres y mujeres. Hay que orar para que se arrepientan y que vuelvan a Dios. Amados, una mala doctrina recibida por alguien que no es maduro, hermanos, lo va a llevar a creer en un Dios que no es Dios y a tener una salvación que en realidad no es vida eterna. Piensa en eso. ¿Por qué los musulmanes son capaces de dar su propia vida por su Dios al asesinar, al sacrificarse para hacer un acto terrorista? ¿Por qué? Porque ellos creen plenamente, hermanos, que están haciendo lo correcto. Van a ganar ese planeta para ellos con sus 10,000 vírgenes y van a poder ser un Dios allá. ¿Por qué en cada religión, hermanos, la gente cree en obras? Si yo cumplo con esto, si yo hago, inclusive le digo los cristianos. Yo les decía ahorita a los hermanos, el cristianismo real, verdadero, no nada más, ¿verdad? Como estamos catalogados todos los que creemos en Cristo, porque se les dice cristianismo a los católicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, a todo el que cree en Cristo se le dice cristiano, pero en realidad digo, el que sigue a Cristo, hermanos, no es una religión. Nosotros no seguimos una religión. No seguimos una religión, no seguimos reglas de hombres, hermanos.
Seguimos a Cristo Jesús, su palabra, nada más. O deberíamos estar siguiendo nada más a Cristo Jesús, su palabra. Pero la religión, amados, cuando alguien que todavía no conoce bien la verdad, tú le dices algo y lo va a hacer. De veras. En ese primer amor que están dispuestos a todo, hermanos, es cuando se aprovechan estos falsos maestros y pastores y los sangran, hermanos, a los cristianos, a los que quieren servir a Cristo de una manera. Aquí han venido muchos así, hermanos, bien lastimados por otros pastores. Yo no estoy diciendo que yo soy el único, no, es Cristo Jesús quien hace toda la obra. Pero la experiencia que hemos tenido aquí en la iglesia es que muchos han venido bien decepcionados de otras iglesias y bien, pues ya bien raspados de la cartera por los otros falsos pastores. Ya para qué bien, ya no traen nada. Lo dijo el secretario, no lo dije yo, ¿verdad? Pero así es, hermanos. Y luego allá afuera en el mundo se cree y se piensa que todos los siervos de Dios lo que quieren es ¿qué? Y aprovecharse de los demás. Amados, el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, si es posible, a los escogidos. Esto no lo dijo Pablo, hermanos, lo dijo el Señor Jesús. Él mismo está diciendo que se levantarán muchos falsos cristos y mostrarán grandes señales y milagros. El mismo Señor Jesús en Mateo 7, verso 15 en adelante hasta el 23, voy a leer nada más algunos. Guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Note, verso 16, subraye esto: por sus frutos los conoceréis. Aquí está hablando o el fruto de la carne o el fruto del Espíritu. ¿Sí? No dice por sus señales los conocerán, por sus milagros los conocerán, por sus ministerios los conocerán. Dice por sus frutos, o el fruto de la carne o el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. ¿Qué dice el apóstol Pablo que es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si el fruto del Espíritu está en un maestro, él es del Señor. Pero es bien pobre el pastor. Tiene ese fruto, es del Señor. Pero es bien rico el pastor. Tiene ese fruto, es del Señor. Ni la riqueza, ni la enfermedad, ni los milagros o no milagros, hermanos, definen a un maestro de Dios. Los ricos también necesitan que se les predique, hermanos. Los enfermos necesitan a otros enfermos que les prediquen. Los prisioneros necesitan a otros prisioneros que se les prediquen. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El fruto de Cristo Jesús es lo que define si un maestro es realmente fiel a la palabra. No su condición en salud, no su condición sobrenatural de hacer milagros, no su condición económica. Es el fruto del Espíritu. Y lo dice la Escritura, no lo digo yo, hermanos. Y aquí es donde cada señal, milagro, prodigio, hermanos, que hemos visto y que hemos experimentado, porque si tú eres un hijo de Dios, yo sé que tú has visto y has experimentado milagros, has visto, ¿verdad?, señales. Cada uno de esos lo debemos evaluar conforme a la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que no han ocurrido, estoy diciendo, si las has visto, tienes que evaluarlas. ¿Sí, Javier? El fundamento es el hombre. Claro. Pero no en lo espiritual.
Amén. Por decir, yo, yo soy un milagro de Dios. Amén. Aunque me miren lo contrario, aunque me vean muy enfermo, el Señor me sanó. Amén. Y solo Él lo hace. Solo Él lo hace, no hay nadie más. Así es. Pero uno está, cuando tiene esa doctrina, uno se conforma con el show, con sí, como lo que le platiqué de una persona que el ojo le sangré. Sí, sí, sí. Se lo sangró y le dieron vista ahí, pero no sé si se quiere. O sea, Bueno, ese es el punto que estamos llevando ahorita. Es decir, los milagros, las señales que hemos visto, hay que evaluarlas, hermanos. O sea, hay que pesarlas. Hay que pesarlas que concuerden con la palabra de Dios. Que tenemos que entender que los milagros en el Señor siguen, y como les digo, aquí se han hecho milagros y ni ustedes se han dado cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque pues no es necesario andar haciendo, ¿verdad?, faenas ni caravanas, y lo que menos queremos, hermanos, es que pongan el ojo en el hombre, menos en mí, hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, soy el peor de todos. Nunca ponga su fe en mí. Ponga su fe en Cristo que está en mí, pero no en mí. Nunca en el hombre, jamás. Sí, vea y tenemos que exigir de los predicadores y los hijos de Dios que vivan una vida santa, sí. Pero lo que le digo es, yo no soy Cristo, hermanos. Yo no cubro a nadie, mi oración no es especial, más especial que la suya, ¿verdad? No soy el único predicador del Señor. O sea, no ponga el ojo en el hombre, ponga siempre el ojo en Cristo Jesús. Y aquí es donde, en realidad, amados, el Señor va a permitirnos ver milagros de Él, y vamos a ver milagros y señales de Satanás. Pero aquí es donde podemos tomar la palabra y ver cómo se hicieron esos milagros, en nombre de quién, a través, y para qué, hermanos, para quién fue la gloria, cuál fue el objetivo de esos milagros. Y amados, hay muchas personas que adaptan la palabra a su experiencia, lo cual es pecado, y mucha gente no está dispuesta a revisar su experiencia con la palabra de Dios. O sea, ahí va. Si a estas personas les pasó algo sobrenatural, ellos dicen, no, es que yo lo viví así, yo lo vi así, y así tiene que ser. Pero si en la palabra dice lo contrario, ¿cómo tú afirmas que fue Dios y es Dios quien hizo ese milagro en ti, si en la palabra dice otra cosa? Voy a ser muy específico en esto, porque es algo que me han traído mucho como preguntas. Pastor, yo no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu Santo, porque me han dicho que si no hablo en lenguas, entonces no tengo el Espíritu Santo en mí. Entonces, la primera pregunta que yo hago es, ok, pregúntele a esa persona y dígale que le enseñe claramente dónde el Señor Jesucristo o dónde los apóstoles enseñaron que oremos y que busquemos fervientemente, como es buscar el perdón y el amor y la gracia de Dios, el hablar en lenguas. Que me enseñen con la palabra. Primero, que tenemos que buscar eso. Segundo, ¿dónde dice que el que no tiene el Espíritu, no tiene el don de lenguas, no es del Espíritu? Porque yo sí le puedo mostrar con la palabra todo lo contrario. Donde Pablo dice y empieza a hablar a la iglesia, precisamente por la falsa doctrina que había en Corinto, en esa iglesia, donde todos querían presumir una falsa espiritualidad que no tenían. Todos hablaban en lenguas, todos al mismo tiempo, todos gritando, nadie se entendía. Y Pablo les dice, hey, espérense, ¿son todos profetas? No. Ok. ¿Todos tienen el don de sabiduría?
No. ¿Todos tienen esto? No. Pues entonces, no todos tienen el don de lenguas. Pero si son la iglesia de Cristo y son el cuerpo de Cristo, eso quiere decir que no todos van a hablar en lenguas. Pero tú dices, no, es que yo recibí en la iglesia. Bueno, hay que ver a través de la luz de la Escritura lo que se puede ver y comprobar, hermanos, esa experiencia, ese milagro, esa señal que tú tuviste, y ver si realmente viene de Dios. Vuelvo a repetir, hermanos, hay mucho que hablar, pero quiero terminar con esto. El Señor es el Señor de señores, hermanos, y Él tiene todo poder y autoridad, y su Espíritu es el Espíritu Santo de todos los dones. Sigue habiendo el don de lenguas, hermanos, el don de profecía. Ya no hay el oficio de profeta, ya no hay el oficio de apóstol, pero sigue habiendo apóstoles. Hay enviados que son los misioneros a llevar el mensaje, pero no el oficio de apóstol, el oficio de profeta, como lo proclaman hoy muchos. Lo que sí sigue estando vigente siempre, hermanos, es el poder y la autoridad del Espíritu en todo creyente que se ha humillado delante del Señor y le es fiel a Cristo. Todos tenemos la misma unción, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu está en ti y en mí, hermanos, cualquier día el Señor puede hacer un milagro por medio de ti o en tu vida. Cualquier día. Sin necesidad de que haya una campaña, que haya un tal apóstol aquí, la luz así, 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 40 días de ayuno, para que toda la atmósfera espiritual se dé y Diosito nos haga unos milagritos aquí. No, amados. En realidad, ¿verdad? La doctrina del Señor es Cristo Jesús. La sana doctrina es la obra de Cristo, la persona de Cristo, lo que Él es primeramente, no lo que Él hizo. Primeramente, ¿quién es Él? Él es el alfa, el omega, Él es el principio y el fin, Él es el Cordero de Dios, Él es el santo, Él es el Señor, es el Rey soberano, el príncipe de paz. ¿Quién es Él? Hermanos, toda la vida podemos hablar de la persona de Cristo. Y luego, la obra de Cristo, hermanos. Cómo vino al mundo, cómo nos santifica, cómo nos redime, cómo nos justifica, cómo nos purifica, cómo está con nosotros, cómo nos capacita, o sea, es una y otra cosa, hermanos. Abundar en Cristo, 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 Cristo. Pablo diciéndole a los Gálatas, sufro dolores de parto, como de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en ustedes. Cristo formado en tu vida. Eso es, hermanos, realmente, ¿verdad? La doctrina sana. Todo lo demás, amados, es añadidura. ¿Qué me refiero con añadidura? Si el Señor necesita, hermanos, un milagro para esta persona, si tú eres un fiel servidor o servidora de Dios, Dios lo va a hacer. Porque es el Espíritu que está en ti quien lo va a hacer. Aquí es donde volvemos, amados, al principio. El Señor, hermanos, es uno solo, su mensaje es uno solo. La fe que Él ha puesto en nosotros es sobre Él mismo. Todos podemos ser engañados, yo también puedo ser engañado, pero si yo me mantengo fiel aquí y no me salgo, amados, entonces aseguro que voy sobre la senda correcta. Si yo me aferro a esto, como Pablo le decía a Tito, a Timoteo, a Aristarco, hermanos, predica la palabra, predica lo que se te enseñó, lo que viste en mi vida, eso haz, y con ello salvarás tu alma y la de muchos. No haciendo milagros, hermanos, no enseñando cosas sobrenaturales, sino con la sana doctrina del Señor. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor haga muchos milagros en su iglesia, que así sea. Que si el Señor quiere, hermanos, que hablemos todos en lenguas, gloria a Dios que así sea. Que el Señor quiere, hermanos, abrir misiones por donde sea, pues que el Señor los envíe a usted y a mí, no nada más a mí. Que así sea. Pero para eso estamos, somos del Señor. Y somos la iglesia que quiere, que desea y necesita seguir su santa palabra, su doctrina.
Señor Jesús, gracias por este momento, Padre, que no terminamos nunca, Señor, de hablar de tu palabra. Nunca terminamos, Señor, de crecer, de sorprendernos más, de amarte más, de ver más de ti, Señor, en ella. Eres un Dios tan grande, Señor, que nunca vamos a terminar de comprender, pero gracias por lo que hasta hoy nos has dado en tu palabra. Gracias por el conocimiento y la revelación que hoy hemos recibido, Señor. Ahora viene el reto, Señor, ¿qué voy a hacer con lo que ya sé? ¿Qué voy a hacer con lo que he aprendido? ¿Qué voy a hacer, Señor, con lo que entiendo que ya no debo hacer? Padre, sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Tú declaraste que fuera de ti, Señor, no podemos hacer nada. Cristo Jesús, tú eres nuestra fuerza. Tú eres, Señor, nuestro fundamento. Tú eres nuestro sustento. Señor Jesús, ayúdanos a hacer una iglesia, Señor. No me refiero a estos cuantos que estamos aquí, a tu iglesia en todo el mundo, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia que clame como los bebés lloran por la leche, Señor. Dice el apóstol Pedro, así ustedes clamen por la leche espiritual no adulterada, la doctrina, Señor, que viene tuya, la enseñanza pura, Señor. Que esa nos va a llevar a la gloria, Padre, porque la enseñanza pura es Cristo Jesús, nada más. Señor, ayúdanos a admitir nuestros errores, ayúdanos a tomar el camino correcto, Señor. Ayúdanos a cuidarnos, como dice el apóstol Pablo. Cuídense unos a otros, cuídense a sí mismos, Señor. Que siempre estemos en tu verdad, Jesucristo. Que siempre estemos en tu luz. Alabado seas, bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, que nos la revela. En tu nombre damos gracias, Señor. Amén. Tomemos el momento, amados, para la comunión.